que es la presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, 5/2005, de 20 de diciembre. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias. En el año 2004 se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley que, no sin controversia por su aprobación y aplicación, supuso un avance cualitativo en la manera de afrontar la violencia machista por parte de las instituciones. Un año después, la Comunidad de Madrid aprobó, mediante la Ley 5/2005 del 20 de diciembre, la Ley Integral contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, la declinación autonómica de esta ley estatal. Más de una década después, expertas y profesionales sostienen la necesidad de reformar con el fin de mejorar la ley que durante tanto tiempo ha mostrado numerosos aciertos y deficiencias que deben ser resueltas. A través del desarrollo legislativo del 2005 en materia de violencia de género, las competencias recaen en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existen recursos en distintos municipios de la comunidad que atienden directamente a las víctimas de violencia machista y muchos de ellos cuentan también con presupuesto local. Si ponemos el foco en la situación de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, los datos son preocupantes. Las denuncias por violencia de género han aumentado un 19% respecto al 2016. El número de menores atendidas por violencia de género en el primer semestre del 2017 se incrementó un 50% respecto al 2016. Y en lo que va de año han sido asesinadas 8 mujeres en nuestra comunidad, suponiendo un incremento del 400% respecto al año anterior. Por ello, poner el foco en la situación de la violencia machista es determinante para poder hacer frente a las nuevas casuísticas, enmendar las deficiencias con las que nos encontramos, analizar los canales de atención a las víctimas y revisar los presupuestos asignados para afrontar esta forma de violencia en la sociedad madrileña. En esta última cuestión, además de las numerosas voces que han criticado la insuficiencia y progresivo descenso de las partidas presupuestarias destinadas a hacer frente a la violencia machista, cabe destacar el preocupante grado de ejecución de dichos presupuestos. Grado de ejecución que implica la pérdida de decenas de millones de euros, hasta el 25% del presupuesto en el 2015, más del 20% del presupuesto en 2016, que debería haberse empleado para fortalecer los mecanismos de sensibilización y prevención y que, sin embargo, no se invirtieron, lo que ha afectado gravemente al mantenimiento de los recursos en atención. Además, el modelo vigente en la Comunidad de Madrid ha sido el modelo de la externalización de los servicios y ese modelo, unido al estrechamiento presupuestario y a la no ejecución de las partidas destinadas a combatir la violencia machista, han tenido algunos efectos graves que es preciso identificar y revertir. Los y las profesionales que atienden directamente los servicios a las víctimas de violencia machista ponen de manifiesto que la limitación de los recursos y la concesión de las adjudicaciones por parte de la Administración con el criterio del precio afecta, en última instancia, a la atención de las mujeres y menores víctimas de violencia machista. Si la Administración adjudica las licitaciones siguiendo el criterio del precio más barato, las entidades compiten por abaratar el servicio y esto acaba generando precariedad laboral en los servicios externalizados y una peor intervención concreta en cada caso. Pero el modelo de la externalización ha generado otros problemas altamente preocupantes. En concreto, se está dando en nuestra comunidad casos de profesionales que atienden a mujeres en los puntos municipales de atención y que no pueden acceder al sistema de Biogen. Este sistema de seguimiento integral para las víctimas de violencia de género aglutina toda la información sobre ellas. Sin embargo, el acceso a los datos a este sistema solo pueden tenerlo el personal funcionario, lo que supone que las personas que trabajan directamente con las víctimas en los puntos de violencia regionales o en las casas de acogida no tienen acceso a sus datos ni, por tanto, a una herramienta que posibilita una mejor protección y evaluación de la situación de cada mujer. Esta consecuencia del modelo de servicios externalizados seguidos por parte de la Comunidad de Madrid tiene que ser abordada y corregida porque, si no, estaremos dejando a algunas y algunos profesionales de nuestra región sin las herramientas necesarias para atender adecuadamente a las víctimas y evaluar la gravedad de los diferentes casos. Otro problema que se encuentra en las víctimas es el acceso al llamado título habilitante. Este título abre las puertas para determinadas ayudas y recursos a las víctimas de violencia machista. Pero llegar al mismo solo puede realizarse por vía judicial, es decir, con una denuncia previa.
Esta situación dificulta mucho a las supervivientes salir de los entornos de violencia porque no tienen acceso a los recursos y a las ayudas previas al comienzo de la vía judicial, una vía que en ocasiones no está en disposición de emprender antes de poder abandonar la vivienda del agresor, accediendo a la vivienda pública, o antes de resolver la grave situación de dependencia económica en la que se encuentran respecto al agresor. Los y las profesionales de esta región, los y las trabajadores de los puntos municipales de violencia, de los servicios sociales, de los centros de acogida temporal y los profesionales que atienden directamente y diariamente a mujeres que viven situaciones de violencia y son justamente el personal más capacitado para identificar la violencia machista, no tienen, según nuestra actual legislación, no pueden elaborar informes que acrediten la condición de víctimas a estas mujeres. Por ello es necesario que nuestros profesionales de servicios sociales, servicios sanitarios de atención primaria, centros de salud mental, así como aquellos profesionales en los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género y de los recursos de atención de acogida de nuestra comunidad, puedan emitir informes que den acceso al título habilitante y acrediten la condición de víctima a las mujeres que atienden. Su conocimiento y su experiencia deben servir para garantizar el acceso a las mujeres y a los recursos y a las ayudas que la ley establece. Por supuesto, esto exige reforzar la formación de los y las profesionales que atienden a las mujeres, pudiendo acreditar que son víctimas de violencia machista. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que garantice el acceso al programa Biogen para el personal profesional de todos los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Garantizar una solución a este grave problema mediante contratación de personal funcionario o mediante la habilitación del personal actual para poder acceder al sistema en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid y en el resto de recursos de la región, incluyendo, por supuesto, al personal de los recursos de acogida. Instar a la Asamblea de Madrid a que modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 5/2005 del 20 de diciembre para garantizar que el personal profesional destinado en los servicios sociales de atención primaria, en servicios sanitarios y en recursos de acogida de índole autonómico o municipal o en los centros de salud mental y en los servicios municipales de atención integral a mujeres puedan elaborar informes técnicos que sirvan para acreditar la condición de víctima a las mujeres que sufren violencia machista y que sirvan para acceder al título habilitante. Tercero, instar a la Asamblea de Madrid a que modifique la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid para garantizar la formación de los y las profesionales mencionados en el punto 2 de esta moción que atienden a las víctimas de violencia machista para acreditar su condición de víctima. Gracias. Gracias. Iniciamos las intervenciones con la señora Alonso. Gracias. Buenas tardes. Las violencias contra las mujeres, niñas y otros cuerpos no hegemónicos son el síntoma más evidente de la sociedad patriarcal y desigual en la que vivimos. La violencia machista es la asignatura pendiente todavía de nuestros gobiernos, tanto estatal como autonómico. Tras muchos años de reivindicaciones de las organizaciones feministas y como consecuencia de las escandalosas cifras de violencia machista en nuestro país y de los datos de mujeres asesinadas, se aprobó un pacto de Estado al que el Grupo de Unidos Podemos finalmente nos abstuvimos por considerarlo muy insuficiente y que tras 13 años después de la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género no avanzaba lo suficiente ni en medidas ni en presupuesto. Con respecto a la Comunidad de Madrid, en 2015 se publicó el informe Sombra sobre la Ley de Violencia de Género en la comunidad, publicado por la plataforma Generando Red contra las Violencias Machistas, en el que se señalaban algunas de las cuestiones que plantea la moción. Los recortes han afectado y mucho a la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género, y no solo por el presupuesto aprobado, también por el ejecutado, como la propia moción señala. Uno de los problemas que tiene la aplicación de esta ley es el modelo de privatización que tiene el Partido Popular, llamado externalización de servicios, que, por cierto, también lo tiene el Partido Socialista en nuestra ciudad, que con la excusa de que la gestión es más eficaz,
En realidad, lo que ha dejado claro es que lo que sí que es eficaz son las comisiones que se están llevando y que tal vez, y como ha puesto de manifiesto los diferentes procedimientos judiciales, y que tal y como pone de manifiesto la moción, ha supuesto que son problemas y complicaciones. Vamos a apoyar la moción porque defendemos una ley contra la violencia de género con medidas, pero también con presupuesto y con ejecución del mismo, y que defendemos que la atención a las mujeres víctimas de violencia machista sea completamente pública. Gracias. Señor Bejarano. Sí, gracias, presidente, de nuevo. Una intervención para manifestar que, por supuesto, estamos muy de acuerdo con la iniciativa que ha presentado la señora Martínez. Es verdad, como decía ella en su intervención, que después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 es evidente el avance en la sociedad en todos los ámbitos, en el grado de concienciación social, de sensibilización social, en cuanto al tema de medidas judiciales, sobre todo en lo que es la organización de los sistemas jurisdiccionales, especialmente en el orden civil y penal, y, por supuesto, también lo que se ha fortalecido dentro de lo que es la línea de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Bien, aterrizando en Madrid y en términos generales, todas estas medidas requieren todavía que se modifiquen toda la normativa existente a nivel nacional y también a nivel regional. Creo recordar que hace 2 años la presidenta Cristina Cifuentes, y que me corrija el Grupo Popular, presentó 160 medidas marcadas en iniciativas con temas de violencia de género. Pero, como bien decía la proponente, de nada sirve si tenemos un presupuesto regional donde sistemáticamente, ejercicio tras ejercicio, se vienen reduciendo partidas que están encaminadas a luchar contra la violencia de género, y, lo que es peor, estas partidas no solo están reducidas respecto al ejercicio anterior, sino que encima se quedan sin ejecutar, lo que es más grave y lo que es más terrible. De nada sirve ese paquete de medidas que anuncia la presidenta Cifuentes si luego tenemos la realidad, la triste realidad. Veremos a ver cómo se cierra el ejercicio 2017 en muchas partidas de lo social y, concretamente, en partidas de violencia de género. Yo solamente de remarcar 2 cuestiones que vienen planteadas en la moción, que son prioritarias, porque así todos los profesionales y expertos lo vienen demandando y lo vienen reivindicando. En primer lugar, esa atención, los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género no tienen acceso a ese sistema integral del programa Biogen que decía la señora Martínez. Es una realidad y se tienen que poner las bases para que las 2 administraciones pues tengan un programa, o se canalicen, mejor dicho, los programas de cada una de las 2 administraciones, porque no puede ser que personas que atienden a una víctima de violencia de género no puedan tener acceso al seguimiento de esa víctima. Y luego, en segundo lugar, como también decía la moción, en la parte propositiva, pues evidentemente hay que garantizar que el personal profesional de los servicios sociales de atención primaria tengan los recursos suficientes en el ámbito autonómico, y también, ¿por qué no?, que la Comunidad Autónoma de Madrid ayude también a los servicios municipales para una mejor atención a esa atención integral de mujeres víctimas de la violencia de género. Por lo tanto, pues decir simplemente que desde nuestro grupo estamos a favor de esta moción. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Alonso. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, como ustedes todos deben saber, la violencia de género es una materia prioritaria para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el Gobierno del Partido Popular, porque siempre que haya una única víctima hemos de luchar todos, y esto no es una cuestión de ideología, para frenar esta lacra que está lamentablemente todavía en nuestra sociedad. Y para demostrar que es una prioridad en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han creado 2 estrategias. La primera es la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, que fue aprobada, como ustedes saben, en noviembre del 2015 y que está dotada de nada más y nada menos que 272 millones de euros, con 3 ejes y 160 medidas que ustedes deben conocer, pero bueno, que yo simplemente voy a dar aquí unas pinceladas. Además de esta estrategia, la Estrategia contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que fue aprobada el año pasado, en julio del 2016, dotada también con un presupuesto de más de 7 millones de euros,
también con 5 ejes, 9 objetivos y 46 medidas. Como os he dicho, muy brevemente voy a dar unas pinceladas para mencionar algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Medidas de empleo para luchar contra la violencia de género. Las 20 oficinas de empleo que conforman la red han realizado más de 1.800 atenciones específicas de información y orientación a las mujeres víctimas de violencia de género y se han firmado 883 contratos de trabajo. También se han impulsado y se han implementado medidas económicas para la ayuda y favorecer la autonomía y la independencia de las mujeres víctimas de violencia de género, para ayudarlas con el alquiler o la fianza de la vivienda o suministros como el agua y la luz. También se han impulsado medidas sobre la justicia y la más novedosa es la personación de la Comunidad de Madrid en los procedimientos penales por violencia de género. Además, y como ustedes han comentado, hay un convenio de colaboración con el Ministerio de Interior para integrar la aplicación informática de la Comunidad de Madrid con el sistema Biogen, que es el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, como ya se ha mencionado aquí, para llevar a cabo un seguimiento individualizado de las órdenes de protección y las resoluciones judiciales. Pero es que además se ha trabajado formando a los profesionales que tienen que ver con, que están involucrados en todo este procedimiento, como jueces y magistrados, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se han impulsado también medidas de educación, con más de 14.000 nuevas charlas y coloquios en institutos, en centros de educación primaria y secundaria, en AMPAs, etcétera. Y campañas de sensibilización, que como ustedes y todos conocemos, por ejemplo, la campaña Ni una gota más. Como ustedes han podido ver, y es palpable, la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Partido Popular está luchando y está impulsando medidas para acabar con esta lacra. Porque además en esta lucha nos tendrán enfrente siempre los agresores y las mafias, y nos tendrán siempre a su lado las víctimas. La Comunidad de Madrid, además, es una comunidad pionera en protección de las víctimas, y no es solo porque lo digamos nosotros, sino porque así también lo ha mencionado en varias ocasiones la Unión Europea. En el ámbito nacional, también comentar que se ha hecho un pacto histórico, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene más de 200 medidas y está dotado con más de 1.000 millones de euros. Lamentablemente, no todos los partidos políticos han apoyado este pacto, pues Unidos Podemos se abstuvo. Pero centrándonos concretamente en lo que ustedes piden en su moción, porque es cierto que de violencia de género se puede hablar mucho y de muchas medidas, ustedes solicitan que en su punto primero que se dé acceso a Biogen a todo el personal que trata con las mujeres, que tiene contacto con las mujeres de violencia de género, y como ustedes podrán entender, a esta aplicación informática solo pueden acceder los funcionarios por cuestiones obvias. Respecto a los puntos 2 y 3, además, perdónenme que les diga que este requisito de acceso no corresponde única y exclusivamente a la Comunidad de Madrid. Respecto a los puntos 2 y 3 que ustedes piden en su moción, mencionar que en la Asamblea de Madrid ya se está trabajando en una proposición no de ley al respecto para la modificación de esta ley, y se ha presentado también un proyecto de ley para modificar 2 de los artículos de esta ley autonómica para que queden incluidas en el acceso prioritario a la vivienda pública aquellas víctimas de violencia de género que no dispongan de título habilitante, previo informe de los servicios especializados de atención a las víctimas de violencia de género, es decir, todos aquellos que componen la red de atención integral para la violencia de género en la Comunidad de Madrid. Por todo ello, como les he dicho, no podemos votar a favor de su moción en el primer punto, porque no se puede dar acceso a las personas que no sean funcionarios, y en los segundos, porque, como ya les he dicho, desde el propio Gobierno y desde la Asamblea de la Comunidad de Madrid ya se va a pedir la revisión de la ley. Sí que me gustaría mencionarles que en la página de madrid.org ustedes tienen la memoria de seguimiento sobre todas las medidas que se están impulsando y cómo se está llegando a ayudar a las víctimas de violencia de género. Gracias. Gracias, señora Benito. Sí, muchas gracias. Desde ULEG siempre hemos estado muy sensibilizados con el tema de la violencia de género. De hecho, pues pensamos que esta lacra hay que, todas las medidas que se lleven a cabo para erradicar esta lacra son pocas. Entonces, hay que seguir luchando día a día. De hecho, no paramos de ver noticias, tristemente, en las noticias de mujeres afectadas por violencia de género, y contra más medidas y herramientas se le den a las personas capacitadas y profesionales que estén en contacto con estas personas,
pues quizás se avanzaría mucho más. Nada más, simplemente apoyar la moción. Gracias. Muchas gracias, señora Ayllón. Señora Ayllón. Gracias, presidente. Buenas tardes. En principio, la verdad, señor Alonso, es que yo, no sé, pensaba que iba a tener... Sí, Alonso. Alonso Álvarez. Pensaba que iba a tener otro planteamiento, pero, bueno... La ley 2004, tal y como dice la moción del Grupo Leganemos, efectivamente la ley 2004 necesita y se está pidiendo una actualización, y en la misma línea tiene que ir la 2005, la aplicación de la ley a la Comunidad de Madrid. Y efectivamente, yo creo que consciente la propia dirección de la Comunidad de Madrid, de una manera u otra, así lo está haciendo. Por esa razón, la Comunidad de Madrid ha presentado, como bien usted ha dicho, una modificación a la ley, un proyecto de ley de modificación a la ley en los artículos, concretamente el 17 y el 31, que realmente lo que está planteando ahí es el acceso a las viviendas de carácter social para las mujeres víctimas de violencia de género sin necesidad o con una cierta relatividad del título habilitante. El planteamiento de la moción, en general, nosotros, desde el Grupo Socialista, lo vemos correcto, aunque yo personalmente haría unas cuantas matizaciones que en este momento precisamente están sobre la mesa en la Asamblea de Madrid, porque esto se está debatiendo en la Asamblea de Madrid y, de hecho, tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley 5/2005. Yo tampoco voy a aburrirles aquí. Quien esté interesado en verlas, están publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid el 14 de septiembre, las enmiendas, y esto se está trabajando con nuestras diputadas en la Asamblea de Madrid. Yo creo que, aunque la moción la hayan traído aquí a Leganés, es una moción, de una forma u otra, yo entiendo que de apoyo a ese trabajo que se está haciendo en la Asamblea de Madrid, pero realmente el debate de la ley y donde se va a trabajar las enmiendas va a ser en el seno de la Asamblea de Madrid. Nosotros, las diputadas nuestras de la Asamblea, yo creo que están haciendo una enmienda, están trabajando una serie de enmiendas bastante amplias, concretamente a los artículos 2, 8, 10, 17, 19, 26 y 31, que es precisamente el que habla del título habilitante. Hay que dejar trabajar allí. Esperemos que, y se lo digo a ustedes, que se lo trasladen a sus mayores de la Asamblea de Madrid. Yo creo que hay que trabajar en la línea del Pacto de Estado que se ha firmado por todos y que se ha apoyado por todos, y yo creo que sí que necesita la Ley 2005 una adecuación, y lo necesita efectivamente, tal y como dice la moción del Grupo Leganemos, porque de una manera u otra hay que revisar los presupuestos que están destinados a la violencia de género, hay que analizar los canales y forma de atención a las víctimas, hay que corregir las deficiencias de cómo se afronta la violencia de género, hay que proporcionar mucha más formación a los agentes sociales que intervienen en los procesos de prevención, sensibilización y atención directa, como son las áreas sanitarias, de administración pública, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todo el ámbito judicial. Y, sobre todo, totalmente de acuerdo en dos asuntos que yo creo que son muy graves y que sí se reflejan en la moción, y es el problema con el que nos encontramos de externalizar los servicios de violencia de género que deberían de estarse prestando prácticamente y únicamente desde la Administración pública. Y esto va unido precisamente al tratamiento del biogen y al tratamiento de la aplicación biogen, porque yo ahí es donde tengo mis ciertas dudas en cuanto al planteamiento de la moción, porque efectivamente el sistema biogen es un sistema extremadamente sensible con los datos que ahí se manejan. Es más, nosotros concretamente a nivel local no tenemos un acceso completo a toda la información, por ejemplo, como la puede tener los juzgados o como lo puede tener policía.
Es muy sensible toda la información que hay ahí. Y entonces aquí el problema que surge es una empresa externalizada, una empresa que esté llevando el punto municipal, por ejemplo, de violencia de género en un municipio, pero que sea un servicio externalizado, no un servicio de la propia Administración, donde además sabemos cómo están trabajando muchas de estas empresas que están contratando al personal un mes, 2 meses, después los despiden, los vuelven a coger. Ese personal tiene que tener acceso al sistema Biogen. Yo lo dejo ahí y creo que es un tema para debatirlo. O sea, no que digamos ni que sí ni que no, pero para debatirlo, y lo que sí está claro es que sí tienen que tener acceso, pero que hay que ver cómo se canaliza ese acceso. Y en cuanto al último comentario que ha hecho la señora Alonso, yo sí quería matizarle en cuanto, me imagino que usted se estaba refiriendo a la estrategia madrileña contra la violencia de género y la dotación presupuestaria que tiene de los 270 millones de euros en 5 años. Bueno, pues también le digo que las diputadas socialistas nuestras de la Asamblea de Madrid, precisamente estos días, han estado pidiendo, lo llevan pidiendo, una evaluación de la aplicación de esta ley que no tenemos. O sea, esta ley se anunció a bombo y platillo y no hay una evaluación de la ley. No sabemos dónde se ha invertido, a pesar de todos los sistemas estadísticos y demás que hay en todas las páginas web. El asunto es que los juzgados siguen mal, las campañas de sensibilización son campañas de marketing inconsistentes y las necesidades en los ayuntamientos siguen siendo escasas y se siguen sin cubrir a muchos niveles. Sigue aumentando la violencia entre los jóvenes, cuando había un programa específico para trabajar con los jóvenes, y no hay unos estudios concretos que sí que se tenían que haber hecho, y que de una manera u otra no se han hecho. No obstante, como he dicho al principio, nosotros vamos a apoyar la moción y esperamos que se siga trabajando en el seno de la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid. Gracias. Gracias, señora Martínez. Bien, bueno, pues agradecer el tono del debate a esta moción que desde nuestro grupo municipal, bueno, pues creemos que es bastante importante. La hemos trabajado de acuerdo con las enmiendas que ha presentado el Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. Sabemos que esto está en este momento debatiéndose en la Asamblea de Madrid y por eso precisamente vemos de gran utilidad que se debata en los ayuntamientos y vemos de gran utilidad que se traiga a los plenos municipales para debatir las diferentes posiciones, porque también es de justicia que la gente sepa, o por lo menos que se abra en los debates a nivel local, que la gente sepa qué es lo que está pasando en los puntos locales, en los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Y es que los profesionales no tengan acceso a los datos de las víctimas, bueno, pues es algo que deberíamos poner el foco y el punto de mira. ¿Y por qué no se tiene acceso? Bueno, pues porque la política de externalización de servicios, como no solamente pasa en igualdad, también pasa en servicios sociales. La mayor parte de servicios sociales está externalizada. Bueno, pues este tipo de servicios al final termina en una tensión en la que la principal perjudicada en este caso son las supervivientes de la violencia machista. Si se está diciendo desde el Ministerio del Interior, creo que era el que tiene la competencia también en Biogen, que solamente los funcionarios o el personal funcionario puede tener acceso, ¿por qué no se municipalizan se municipalizan estos servicios? ¿Por qué, si no, cuál es la alternativa que nos queda para este tipo de atención en los centros municipales? Si no se tiene acceso al Biogen y son las personas, las profesionales y los profesionales quien tienen que atender a las supervivientes, ¿cómo se hace una atención integral con todas las necesidades que plantean estas supervivientes si no se tiene acceso al Biogen? Y esto es solamente la punta del iceberg, porque las condiciones que se plantean, las condiciones laborales de las personas que están trabajando en los puntos municipales del Observatorio Regional también tiene tela, porque pues están en unas condiciones en las que, pues son contratos temporales, son contratos por horas y son contratos en los que no te permite tener una atención integral con las personas con las que estás atendiendo de forma asidua, y estamos en algo tan delicado como la atención a las supervivientes de violencia machista.
Creo que la señora Alonso, del Partido Popular, ha hecho una exposición muy buena de lo que el Partido Popular siempre hace en titulares en periódicos. Sin embargo, la estrategia de la que nos ha estado hablando, las dos estrategias que han puesto en marcha, a mí me gustaría saber cuál es la ejecución presupuestaria a día de hoy, porque no existe. A día de hoy, la ejecución presupuestaria no existe de esos planes. Y le voy a decir más, aquel plan de acción integral del 2005-2008 contra la violencia de género, que destinaba 16 millones anuales en esta materia, ni se actualizó, ni se revisó, ni siquiera se ejecutó. ¿Qué dotación presupuestaria tuvo al final ese plan? Perdóneme que dude de la ejecución presupuestaria y de las estrategias que la señora Cifuentes dice que va a ejecutar en la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid en el 2008 dedicaban 44 millones de euros en la lucha contra la violencia de género. En el 2015 se redujeron hasta 21 millones de euros en esta partida, en la lucha contra la violencia de género. Podrán decir ustedes que los presupuestos pues atienden a las víctimas, que ahora la Comunidad de Madrid dice que se va a personar en todos los juicios, pero todavía no se ha personado ni en ninguna sola de las denuncias. Y esto, bueno, pues también habría que cuestionarlo. Creemos que esta moción, o que avanzar en el reconocimiento tanto del título habilitante como hacer hincapié en la formación del personal profesional que se dedica a estar en el día a día con las víctimas de violencia de género, es muy importante avanzar en esta materia en cuanto a la reforma legislativa que está en este momento en la Asamblea de Madrid. Es muy importante porque en todo el calvario que sufren estas mujeres y los menores a cargo de estas mujeres, debe hacerse mucho hincapié en que no solamente pueden ir a un punto en concreto, sino que tienen que tener acceso a todas las ayudas. Y eso solamente se puede hacer con el título habilitante. Y este título habilitante, nosotras creemos que tiene que ser desde un punto integral y desde todos los puntos, desde toda la atención que se pueda dar a estas supervivientes, tanto desde salud mental, servicios sociales, atención primaria, todos los profesionales destinados a la atención de estas mujeres. Por lo tanto, menos titulares, señora Alonso. Yo sabía que no iban a apoyar esta moción, pero menos titulares y, de verdad, más trabajar por la lucha contra la violencia machista. Gracias. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso. Gracias. Bueno, pues a mí algunas de las cosas que se han afirmado en el debate de esta moción me parecen un poco preocupantes. Sí que es verdad, lo ha dicho la señora Martínez y lo ha dicho el señor Bejarano, que hay un problema importante, además de la restricción en los presupuestos. Hemos pasado de los 44 millones de 2008 a que se está hablando en 2018 de 23 millones. Creo que lo primero de lo que deberíamos hablar es de restituir la financiación a los términos en los que estaba en 2008, por lo menos, y después también es importante la ejecución. Usted, señor Alonso, estaba hablando del tema de justicia. Pues mire, yo le voy a dar un dato. En 2016, por acuerdo de todos los grupos de la Asamblea de Madrid, se decidió pasar 250.000 euros que estaban asignados a la partida de asuntos taurinos, pasarlos al tema de violencia de género para la creación de un turno de guardia de psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados de violencia de género. En 2017 se ha repetido esta partida, pero es que esto todavía no está ejecutado, todavía no hay este turno de guardia de psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados, porque no se ha ejecutado esta partida. Y entonces esto es preocupante, porque si asignamos cantidades que luego no se ejecutan, eso sí, las de asuntos taurinos están todas ejecutadas. Muy preocupante también, y además lo ha dicho claramente la señora Ayllón, cómo estamos realizando la atención a las personas, a las supervivientes de violencia de género. Y eso reafirma lo que venía diciendo en mi primera intervención, que esto tiene que ser un servicio
público dado por personal público, porque lo que no puede ser es que ustedes digan, no, es que el acceso a Biogen solo lo pueden tener, como es obvio, los funcionarios, pero resulta que la mayoría de la atención no se da por funcionarios o por funcionarias, sino que se da por personal externalizado, porque entonces es claramente, claramente la calidad va en detrimento, ¿no? Y lo decía la señora Ayllón, estamos hablando de condiciones de trabajo muchas veces precarias para un servicio que tendría que ser por lo menos de estabilidad laboral. Yo, por las palabras de la señora Ayllón, entiendo que su concejalía está trabajando en la remunicipalización de este servicio en el Ayuntamiento de Leganés. Que sepa que va a tener todo nuestro apoyo si esto es así, no como ha mostrado usted esa preocupación, sí, pero la gestión. Vale. Bueno, en cualquier caso, que si se decide que la gestión se realice directamente por el Ayuntamiento va a tener nuestro apoyo. Y bueno, también recordarle a la señora Alonso que efectivamente la Comunidad de Madrid no se ha personado, a pesar de que así lo recoge la ley, y es una de las cosas que se recogen en el informe que he hecho mención al inicio de mi intervención, que no se ha personado como acusación particular en ningún procedimiento de violencia machista. Nada más. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Alonso. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Miren, se quejan ustedes de que se externaliza el servicio, pero al mismo tiempo piden que estos trabajadores tengan acceso a Biogen. Y es que no puede ser, como ya les he dicho, y el punto fundamental por el que debemos votar en contra de esta moción es porque piden ustedes algo que tiene que ser muy matizado o algo que en este momento es hoy por hoy imposible, porque acceso a esta herramienta, como ha dicho la señora Ayllón, que contiene datos extremadamente sensibles, solo pueden tener acceso a ella los funcionarios, como ya he dicho, por razones obvias. Otro de los puntos que me llama la atención, aunque estoy casi al 100% de acuerdo con la intervención de la concejala Ayllón, es que la percepción de la población no es buena en cuanto a las campañas de sensibilización, y esto realmente hay estudios que recogen que no es así, porque dicen que las campañas de sensibilización contra la violencia machista son muchas y muy buenas. Por supuesto que estamos todas y todos de acuerdo en que se puede hacer mucho más y mucho mejor, pero la percepción de la población es buena. Miren, yo realmente creo que no podemos hacer política partidista, y creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos hacer política partidista de un tema de esta materia que es tan sensible. Y les invito a que antes de presentar este tipo de mociones se pongan en contacto con todos los grupos políticos y consensuemos un texto, porque posiblemente así todos rememos en la misma dirección, y creo que en este caso sería muy positivo. Por último, mencionar que desde julio del 2017, tanto a la señora Martínez como a la señora Alonso, desde julio del 2017, la Comunidad de Madrid no es que se haya personado en ningún caso, es que se ha personado en 15 casos de violencia machista. Yo, si quieren, luego les paso la información. Todo nuestro apoyo a las víctimas de la violencia machista. Creo que debemos trabajar todos en conjunto, así que les vuelvo a invitar a que nuevamente, antes de presentar una moción de este tipo, de un tema tan sensible en el que todos tenemos que estar unidos, pues intentemos consensuarlo entre todos los grupos políticos. Y entiendo de nuevo no poder votar a favor de esta moción por lo ya expuesto. Gracias. Gracias. Señora Ayllón. Muy breve. Vamos a ver, en Leganés ya se trabajaba contra la violencia de género, y se trabajaba desde la Delegación de Mujer entonces, mucho antes de que saliera la ley del 2004 y de la del 2005. O sea, de aquí, desde hace años y años, se viene trabajando en el área de mujer, precisamente en la atención a las mujeres maltratadas, a las mujeres víctimas de violencia. El Ayuntamiento de Leganés, además, tenemos un formato de ayudas a mujeres víctimas de violencia sin título habilitante. Es un formato
que son de ayudas de emergencia y no se utiliza, no se necesita el título habilitante y es un protocolo propio el que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Leganés. Efectivamente, igualmente, las mujeres en Leganés pueden entrar en el centro de emergencia sin haber presentado denuncia ante una situación de emergencia, tal y como contempla la Ley 2005. Y aquí, además, eso se controla bastante desde la delegación. Todo el servicio, todo el punto municipal contra la violencia de género es todo municipal, es decir, son trabajadoras municipales, trabajadoras del ayuntamiento y es absolutamente todo del ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que la igualdad y la lucha contra la violencia de género es una competencia de la Comunidad de Madrid. Son competencias que no son de los ayuntamientos. Por esa causa la tenemos delegada a través de un convenio con la Dirección General de la Mujer para gestionar el punto municipal de violencia de género. Lo tenemos conveniado, pero no lo tenemos externalizado. Es decir, son todas trabajadoras municipales. Hay municipios que optan por el convenio que tienen con la Comunidad de Madrid, pues lo sacan a concurso y se lo lleva a una empresa y lo trabaja una empresa. Aquí es un servicio municipal y va a seguir siendo municipal. En cuanto, precisamente, ya para terminar, lo que quería comentar, que se me ha ido un poco, es el pacto local. El pacto local, precisamente, lo que plantea es esa devolución, que la Administración local queremos esa devolución de competencias. Y hoy lo hemos leído en la declaración institucional. Uno de los puntos habla de que se formalice la devolución de las competencias a la Administración local. Y ya para terminar, dirigido a los señores y señoras del Partido Popular, pues saben que no sé si ha sido ayer o antes de ayer, nuestras diputadas en el Congreso han pedido que se habilite ya, ante la posibilidad de una prórroga de los presupuestos generales, que se habilite un crédito extraordinario de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Sin esta ampliación de crédito, el pacto queda, palabras textuales, herido de muerte. Y sería muy triste que después de haber conseguido un pacto donde se han conseguido unir a todos los grupos políticos, que precisamente ahora se quede en agua de borrajas. Gracias. Gracias, señora Martínez. Un minuto para cerrar el debate. Muchas gracias. Bueno, pues la señora Alonso entra en su propia contradicción. Si no se puede habilitar a los profesionales y a las profesionales para que tengan acceso al Biogen y solamente se puede utilizar por parte del personal funcionario, su única solución es que se quede todo como está, y todo como está mal. Y por eso nosotras hemos propuesto esta moción para que se comience a trabajar en solucionar esta situación y para que los profesionales y las profesionales no tengan las manos atadas y que la atención sea realmente buena y no como se viene desarrollando ahora. Si el Partido Popular realmente quieren apoyar a las mujeres supervivientes de violencia machista, lo que tienen que hacer es restituir todo el presupuesto que han recortado en violencia de género. Restituyan los recortes y ustedes estarán haciendo algo por la ciudadanía que está en este momento sufriendo todos los recortes que ustedes han realizado. Y sin más, a mí me gustaría decir que no solamente la restitución de estos recortes van a ser la solución o podrían ser parte de la solución, sino también un cambio en el sistema de atención integral que se hace a las mujeres y a los menores supervivientes de la violencia machista. Debe cambiar este sistema de atención integral y debe cambiar principalmente porque las condiciones de trabajo que sustentan los trabajadores y las trabajadoras son deplorables. El 48% de los profesionales llevan entre 1 y 2 años en su puesto. Únicamente el 16% cuentan con un contrato indefinido y el 84% el contrato es por obra y servicio. Esta es la atención que le estamos dedicando a las mujeres supervivientes y a los menores supervivientes de la violencia machista. Creemos firmemente en que el compromiso y el sistema de atención integral contra la violencia machista debe cambiar. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 6 votos en contra. Pasamos a la siguiente moción, que es la presentada